Vamos buscando, por favor, la primera epístola a los Corintios. La primera de Corintios, o debería ser primera a Corintios en realidad. Capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. El mensaje de esta mañana yo lo he titulado La resurrección y el reino del Mesías. La resurrección y el reino del Mesías. ¿Lo tiene? Vamos a leer del 20 al 28. ¿Sí lo tiene, hermano, ya? Leemos, dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos los hombres mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oremos. Hoy estamos celebrando la resurrección suya, Señor. El hecho más glorioso, la muestra, el milagro que nos confirma de manera definitiva que usted es el Hijo de Dios. Y si usted es el Hijo de Dios, usted pagó por nuestros pecados. Y si usted pagó por nuestros pecados, nosotros somos libres. Porque usted ha dicho que si el Hijo del Hombre nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Queremos entender todo esto que usted nos habla a través de la resurrección. Este hecho maravilloso. Pero esto no lo podremos hacer, Señor, por nuestro propio intelecto, sino con humildad. Hoy rogamos su ayuda, su dirección, Señor. Que su Espíritu nos asista, que usted nos ayude, porque somos hombres sujetos a errores. Guárdeme, Señor, de tergiversar su palabra. Si no, Padre, le pido que me ayude a llevar su mensaje como usted lo ha puesto, y a mis hermanos para recibirlo en el corazón con gozo, para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias por su misericordia, amado Dios. Le bendecimos en su nombre. Amén. ¿Qué estamos celebrando hoy, hermano? La resurrección de nuestro Señor Jesús, que es el hecho más importante de toda la historia de la humanidad. Es el hecho más importante del cristianismo, sí, pero no solamente el cristianismo, aunque el mundo no lo reconozca. La resurrección de Jesús es el acontecimiento más grande que puede haber ocurrido. Es más, el mismo acto de reunirnos los domingos, ¿usted sabe por qué los cristianos nos reunimos los domingos? Justamente el hecho que nosotros tengamos el culto, la celebración el domingo, está asociada con la resurrección del Señor. ¿Qué día resucitó el Señor? Día domingo, día después del día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? Sábado. ¿Al día siguiente cuándo es?
nuestra reunión de hoy, el centro es la resurrección del Señor. Pero lamentablemente ante la resurrección muchos son indiferentes. Y cuando digo indiferentes o cuando digo muchos son indiferentes, no principalmente me estoy refiriendo a las personas del mundo. ¿Cómo celebran el domingo de resurrección las personas que no conocen a Cristo? Bueno, unos se van a procesión, otros, ese que es el más religioso, otros el campamento, el viaje, la playa, y no que estas cosas sean malas de por sí, pero la pregunta es, ¿y dónde dejan al Señor? Es como la Navidad la hemos cambiado por un Papá Noel, por renos, por muñecos de nieve, ¿y dónde quedó Jesús? Pero yo no estoy hablando de las personas que están en el mundo, yo estoy hablando que la resurrección muchas veces es indiferente para nosotros los cristianos. Nos es indiferente y eso se muestra en el gozo que llevamos. Porque algunos celebran la resurrección del Señor como si estuvieran chupando un limón. Y estoy hablando del cuerpo de Cristo. Y eso nos da a entender que no hay una clara comprensión de todo lo que involucra la resurrección del Señor. En la iglesia de Corinto, la carta que estamos leyendo, empezó a suceder que las personas, la iglesia, se empezó a adoptar un pensamiento que decía, los muertos no resucitan. Cristo resucitó, pero de ahí a que usted y yo resucitemos, no, decían ellos. Y negaban la resurrección. Por eso, si usted ve el versículo 12, Pablo le dice a las personas de Corinto, les dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si se dice que Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué vivimos nosotros en un estado como de pasividad, en un estado que como que no nos interesa, que el domingo de resurrección es como un domingo más y que la resurrección del Señor, bueno, sí, que bueno, porque significa que soy perdonado? Hermano, es muchísimo más que solamente perdón para el pecador. ¿Lo incluye? Sí, pero es mucho más que perdón para el pecador. ¿Por qué es importante la resurrección del Señor? Porque la resurrección del Señor marca el inicio de una era, marca el inicio del reinado del Hijo de Dios en la tierra. Y no sé, hermano, si usted me entiende lo que le estoy diciendo, pero estamos en la época en que el Hijo de Dios reina sobre esta tierra. Y usted dirá, pero yo no lo veo, porque me acaban de asaltar ayer, porque mi jefe es bien injusto conmigo. Si Cristo reinara en la tierra, pues todo debería ser justicia, ¿sí o no? Pero el hecho que todavía no se haya consumado este tiempo y que todavía Dios en su propósito eterno permita que Satanás se mueva en este mundo, no le quita el reinado al Hijo de Dios. La resurrección de Jesús marca el inicio de su reinado, y la resurrección que usted y yo viviremos, si es que morimos antes que Cristo regrese, marcará el fin de esa época, el fin de esa era, pero no el fin de los tiempos. Y Pablo, en el escrito que tenemos, él nos habla tanto del inicio del reinado y del fin, si es que quisiéramos verlo como fin, del reinado de Jesús. No que Él deje de ser rey para que otro sea rey, sino que dice la palabra que Él va a entregar el reino al Padre Celestial. Eso lo dicen los versículos que hemos leído. Él se sujetará finalmente al Padre Celestial. Y esos dos momentos están marcados por resurrección. Por eso es que el mensaje se llama la resurrección. ¿Y qué más? ¿Quién lo anotó? La resurrección y el reino del Mesías.
Vamos a ver el inicio del reino, ¿sí? El origen del reino. El versículo 20, Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo comienza diciendo: mas ahora. Este más ahora nos une, este texto que estamos leyendo, a lo que está anterior. Léalo en su casa, ahora lo hemos estudiado en el devocional, porque Pablo venía reflexionando cuáles eran las consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, pues la predicación y la fe que usted y yo tenemos y recibimos, pues sería inútil, de nada sirve, estamos perdiendo tiempo acá. Si la resurrección no existe, los apóstoles serían testigos falsos, porque ellos dijeron que Dios Padre resucitó a Jesús de los muertos. Si la resurrección no existiera, pues Cristo nunca hubiera resucitado. Si la resurrección no existiera, nosotros los creyentes estaríamos aún sumergidos en nuestros delitos y pecados. Los que han muerto en Cristo, pues están ahorita en el infierno, si es que la resurrección no existiera, porque murieron en pecados. Y si la resurrección no existiera, usted y yo seríamos los más miserables de esta vida, los más dignos de lástima, los más dignos de compasión, porque creemos en una mentira. Pero Pablo dice: mas ahora, marca el contraste, mas ahora Cristo ha resucitado. Usted le decía a los corintios que ustedes son indiferentes ante la resurrección. Yo les digo, Cristo ha resucitado. Y esto Pablo no lo estaba contando porque a alguien se lo dijo. Usted ha visto cómo pasa el teléfono malogrado, ¿no es cierto? ¿Cómo es el teléfono malogrado? Que Mengano le dijo a fulano, que le dijo a sutano y que me dijo a mí. Y cuando hay ese tipo de cosas se tergiversa la verdad, ¿sí o no? Pablo no está hablando aquí de que yo escuché y que me pareció y que escuché de por allá. No, Pablo está hablando en calidad de testigo presencial. Es cierto, Pablo no entró a la tumba del Señor y la vio vacía, pero el Señor resucitado se le apareció a Pablo. ¿Se acuerda cuando iba camino a Damasco? Pablo no está hablando de algo que él no conoce. Él vio con sus propios ojos al Cristo resucitado, y este mismo Pablo es el que hoy nos está diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Tal fue, hermano, la veracidad de la experiencia de Pablo, que él se convirtió de ser un perseguidor de la iglesia a más bien sufrir persecución por causa de Cristo. Él, hermano, estaba tan convencido que la experiencia, que el haber visto a Cristo fue algo tan real como si nos estuviera viendo a usted o a mí, tan real como eso, que fue capaz hasta de exponer su vida y dar su vida por causa del evangelio. Pablo nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y el versículo 20 lo llama como a Cristo, que Él es ¿qué? Primicias, dice Pablo, primicias de los que durmieron. Pablo da por supuesto que los corintios saben que son las primicias. Los corintios, la iglesia corintio en sí, en término general, no eran judíos, eran gentiles. Habían judíos, pero en su mayoría eran gentiles. Y él da por supuesto que todos saben lo que son las primicias. ¿Usted sabe lo que son las primicias, hermano? Los primeros frutos. Le voy a explicar. En la ley, Dios le había exigido, le había mandado al pueblo que cada vez que hubiera una temporada de cosecha, ¿no es cierto? Eso para nosotros no nos es muy habitual, porque ¿de dónde sacamos nosotros las verduras? Del supermercado. Pero usted sabe que las verduras no nacen en el supermercado. Eso sí lo tenemos bien seguro, ¿no es cierto? No es que nacen del cajón y de los estantes, no. Hay una temporada de siembra seguida de una temporada de cosecha, es lo normal. Pues las primicias era cuando llegaba la temporada de cosecha. Dios había pedido al pueblo que de los primeros frutos que ellos cosechaban,
alistaran una ofrenda y se la llevaran al Señor. Esto era una forma de reconocer que toda la abundancia que venía a continuación, todos los campos llenos de frutas y verduras que venía a continuación, ¿quién los había provisto? Dios. Y también era una forma de decir: Señor, te traemos a ti la primicia, pero estamos seguros que no es lo único que vamos a recibir, sino que junto con la primicia vamos a recibir mucho más. La primicia es lo primero, pero no lo último. ¿Me dejo entender? Es lo primero, no lo único. Pues Pablo llama a Jesús y dice: Él es la primicia. ¿En qué sentido Jesús es la primicia? Jesús es la primicia de los que durmieron, de los que murieron. Jesús es el primero, pero no el único. Él es la cabeza de una larga fila de personas que vienen tras de Él. Y en eso estamos incluidos usted y yo, si es que estamos siguiendo a Cristo. Jesús es el primero. ¿Nosotros a quiénes seguimos? ¿A quién seguimos, perdón? A Jesús. Es como si fuera una fila. ¿Y quién va en la cabeza? ¿Quién es el primero? ¿Quién es la primicia? Él es el primero. ¿Él es el primero en qué? En la resurrección. Si Jesús resucitó, entonces la garantía existe, hermano. Podemos estar completamente seguros que si Jesús resucitó, un día usted y yo resucitaremos. No hay margen de duda, porque si Cristo es la primicia, está como los judíos decían: Señor, si te traigo esto porque es primicia, es porque estoy seguro que tú me has dado mucho más que esto. De la misma manera, Señor, el hecho que Jesús se haya resucitado, pero Él no es el único que va a resucitar. Todo su pueblo va a resucitar. Y aquí estamos hablando, hermano, de Jesús como la primicia. Usted dirá: pero Lázaro no resucitó. Pero hay otros personajes en la Biblia que resucitaron, ¿cierto o no? Pero todos ellos llegaron a morir porque ellos obtuvieron o Dios les dio nuevamente una vida aquí terrenal. Pero aquí estamos hablando de una vida que trasciende esta tierra, de la cual Cristo, venciendo a la muerte, se constituyó en el primero. Él abrió el sendero. ¿Usted ha visto cuando de repente hay un pasto muy alto y usted no sabe ni por dónde pasar? Hay uno que el primero pasa. A ese le toca lo más duro, ¿sí o no? A ese le toca abrir. Y los demás ya le toca más fácil. Nada más lo van siguiendo a él y van pisando por donde él pisó. De esa manera, hermano, Cristo, venciendo a la muerte, abrió el camino para que ahora su pueblo pueda caminar a la vida. Pablo dice que Cristo es la primicia de los que durmieron. No de los que están dormidos, que veo algunos de ustedes dormidos. ¿La primicia de quién? De los que durmieron. La palabra dormir acá no es en sentido literal, porque Cristo no durmió en este sentido literalmente. Es en un sentido figurado. ¿Qué querrá decir primicia de los que durmieron? Ese dormir que involucra el morir. Diga conmigo: morir. Cristo murió por nuestros pecados, para que ahora los que le siguen mueran al pecado. Cristo murió para que nosotros ya no tuviéramos que ver con el pecado. Y ahora los que están en Cristo deben morir al pecado, deben morir a esa forma de vida pecaminosa. ¿Puede el muerto hacer algo? De tal manera nosotros tenemos que vivir. ¿Cómo puedo yo seguir pecando si he muerto al pecado? Sería ilógico. Estoy resucitando un muerto que lo tengo que dejar muerto.
Pero antes yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Y estando muerto en delitos y pecados, Dios me dio vida. A ese muerto sí hay que levantarlo. Al muerto que necesita la salvación. Nosotros, hermano, en Cristo pasamos de estar muertos para Dios a estar vivos para Dios. Ahora nos interesa a Dios, ¿sí o no? Si no, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, espero que todos los que estemos acá nos interese Dios. Antes vivíamos de la religiosidad. Versículo 21. Vamos a ver cómo inició el reino del Mesías. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estos dos versículos, 21 y 22, tienen dos paralelos, ¿ve? ¿A quiénes se está comparando? ¿Quiénes están puestos en contraste en estos dos versículos? Uno es Adán, muy bien. ¿Y el otro? Cristo. ¿Qué nos trajo Adán? El versículo 21 al inicio lo dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Quién es ese hombre? El versículo 22 nos dice el nombre también. Comienza diciendo: porque así como en Adán todos mueren. La humanidad, hermano, ha venido desde los tiempos de Adán a estar sumergida en el reino de la muerte. Desde el día en que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, un reino se estableció sobre este mundo, sobre todo hombre, y ese reino se llama muerte. Entró por el pecado y tomando ocasión de la ley, diría Pablo, produjo en nosotros todo tipo de pecado, y el pecado nos condujo ¿a dónde? A la muerte. San Agustín, el famoso predicador dentro de los padres de la iglesia, él dijo: Adán, antes de la caída, Adán era capaz de pecar, pero también era capaz de no pecar. ¿De qué era capaz Adán? De pecar y de no pecar en su pureza antes de la caída. Pero después de la caída, Adán ya no fue capaz de no pecar. Lo único que podía hacer Adán y sus descendientes, ¿qué es? Pecar. Porque estábamos sumergidos en un reino, y ese reino se llama muerte. Ese reino se estableció desde los tiempos de Adán y Eva. Adán pudo haber recibido por su pureza la inmortalidad por su obediencia. Él si hubiera permanecido fiel a Dios, ¿Dios lo hubiera tenido que castigar de algo? No. Adán, por decirlo así, se hubiera ganado el cielo. Pero por cuanto Adán desobedeció, él y todos sus seguidores, Adán es la cabeza y hay una larga fila atrás. ¿Quiénes son los seguidores de Adán y Eva? Pues todo aquel que sea un ser humano. Todos los seguidores de Adán y Eva fueron esclavizados por consecuencia del pecado. Y al ser esclavizados al pecado, inevitablemente el destino de ellos era la muerte. Por eso Pablo dice: la muerte entró por un hombre. Y luego dice: en Adán todos. ¿Y ese todos a quién incluye? A todos. Pero es que mi hijo es tan bueno, pero sigue estando muerto en pecados. No, pero pastor, yo no le hago mal a nadie. ¿No? ¿Qué pasaría si te pusiéramos una cámara siguiéndote 24 horas al día? Todos morimos en Adán. El pecado causa la muerte del que peca. Y esta muerte
es más que simplemente dejar de existir. La muerte a la cual se refieren las Escrituras es un estado de miseria, es un estado de lejanía de Dios, es un estado de enemistad contra Dios. Esa es la muerte. Muerte no es dejar de existir. Muerte es estar destituido de la gloria de Dios. Y este reinado, a pesar de que cuando vino la ley y Dios instituyó el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, los sacrificios permitían al hombre de una u otra manera entablar una amistad con Dios, pero no vencía a la muerte. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no quitaba el reinado de la muerte, porque la sangre de un cordero no podía vencer la muerte. La muerte seguiría levantada, su reino seguiría erguido hasta que viniera un nuevo reino. Y ahí lo tenemos en el versículo 21 y 22, pero en la segunda parte. ¿Qué nos dice en la segunda parte estos dos versículos? También por un hombre, dice la segunda parte del 21, también por un hombre la resurrección, o entró, ahí habría que, para entender la frase, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Versículo 22, la segunda parte. También en Cristo todos, subraye todos son, ¿qué? Vivificados. Si el reino de la muerte entró por un hombre, era necesario que por un hombre viniera el reino de la vida. ¿Qué es la vida? Si muerte es miseria, ¿qué sería la vida? Prosperidad. Pero no estoy hablando de prosperidad de dinero, que ahí es donde lo amarramos. Estoy hablando de prosperidad en todo sentido de la palabra. En ese estado en que soy capaz hasta de amar a mi prójimo, cuando estando en mis pecados no era capaz solamente de amarme a mí mismo. Muerte, si era un estado de lejanía, ¿qué es vida? Cercanía. Pablo, o el escritor de los Hebreos, dice: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Si el estado de muerte era enemistad con Dios, el estado de vida, ¿qué sería? La amistad, la comunión con el Señor. Y esto, hermano, porque Dios ya no nos inculpa, ya Dios Dios no nos acusa, no nos culpa de pecado, porque nosotros hemos sido aceptos, hemos sido hechos aceptos por el sacrificio de Jesús. Busque por un momento Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Cuando Jesús resucitó de los muertos, comenzó su reinado. Alguno dirá: pero Él no es rey siempre, ¿no es el rey eterno? Sí, Él es el rey eterno. Pero la potestad, la autoridad para ejercer ese reinado no le fue dado sino hasta después de la resurrección. Mateo 28, 18, esto estamos hablando ya de Jesús resucitado, está por terminar el Evangelio de Mateo, y vean el discurso de este rey que ha sido coronado en gloria. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo Jesús dijo estas palabras? ¿Se acuerda que Satanás en la tentación lo había querido engañar? Póstrate, adórame y yo te daré, ¿qué cosa? Todos los reinos de la tierra. Alguno dirá: pero eran de Jesús. Claro, eran de Jesús, pero él todavía no era el tiempo para que tomara su papel, su lugar como rey. Y Satanás quiso tentarlo.
Porque si adoraba a Satanás, se ahorraba la cruz. Si se ahorraba la cruz, no iba a haber resurrección. Y usted y yo hubiéramos estado muertos en pecados. Pero este Cristo resucitado dice, después de la resurrección, toda autoridad me es dada, ¿dónde? Ahí comienza el reinado del Señor. ¿Qué estamos celebrando hoy? Estamos celebrando no solamente la resurrección del Señor, sino el inicio de su reinado en la tierra. Si usted lo quisiera ver, hoy son las fiestas patrias del cristianismo. Si se puede entender de esa manera, guardando distancias, obviamente. Estamos hablando que en la resurrección inició esta etapa. En el versículo, regresemos por favor donde estamos en Corintio. En el versículo 21 nos dice que su reino ha venido, está en tiempo pasado. Dice que lo tenemos ahí. Dice también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Está en pasado, ¿sí o no? Pero vea el versículo 22. También en la segunda parte dice, también en Cristo todos ¿qué? Serán. ¿Qué tipo de verbo está utilizando ahí? ¿En qué tiempo? ¿El reino de Cristo ya está aquí? Sí. ¿Nosotros ya tenemos la vida que vamos a llegar a tener? La respuesta es no en la plenitud. Todavía falta. Y eso sea de consuelo para el que sufre en esta tierra. O sea, todos nosotros. Porque Dios, si ya Cristo hubiera acabado su obra y este mundo fuera la plenitud de la obra de Cristo, qué tristeza para usted y para mí. Tener que vivir el resto de la eternidad en las congojas y sufrimientos de este mundo. Pero la obra de Cristo no ha terminado. La obra de Cristo no ha terminado. Él todavía tiene que regresar. Y ahí se consumará la salvación del Señor. ¿Quiénes son los que son vivificados? El versículo 22. ¿Quiénes son los que son vivificados? Ojo, cuando dice todos son vivificados, no significa literalmente todos, todo ser humano. Porque el versículo siguiente nos dice que en la resurrección, cuando resucitan los muertos, es los que están en Cristo. Ese todos entonces tiene límites. ¿Quiénes son todos los que son vivificados? Todos los que están en Cristo. Pablo aquí no aborda la resurrección de los incrédulos, pero los incrédulos van a resucitar. Pero Daniel capítulo 12 versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, ahí estamos los cristianos, pero vea lo que sigue, dice, otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan capítulo 5 versículo 29, Jesús dijo, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Pablo no aborda en estos versículos la resurrección de los incrédulos, pero sí va a haber resurrección de los incrédulos. ¿Ellos van a ser resucitados? Sí, pero ¿para qué? Para ser condenados a la muerte eterna. Pero Pablo no está ocupado de eso ahora. Él nos muestra, notemos nosotros, que Él nos muestra la resurrección de los que están en Cristo. Hermano, el reino de Dios, el reino del Hijo de Dios, ¿ya comenzó? Sí. ¿Cuándo comenzó? En su resurrección. En su resurrección Él dijo, toda potestad me es dada. Y en esa resurrección Él venció a la muerte porque no lo pudo sujetar. Es más, ni siquiera lo sujetó 3 días, porque 3 días era lo que el Señor Jesús había dicho que tenía que pasar. Jesús pudo haber vencido la muerte en el mismo instante que murió.
¿O fue que demoró 3 días en vencerla? Él la pudo haber vencido en el mismo instante que murió. Pero él había dicho que en 3 días iba a resucitar. ¿Y qué sucedió? En 3 días resucitó. Y con la resurrección de Cristo entró la vida. Entró la vida para los que son de Cristo, para los que están siguiendo a este que es primicias de los que murieron. A estos que están siguiendo los pasos de aquel que va delante de nosotros. Ahora veamos en los minutos que nos queda la conclusión del reino. ¿Hasta dónde se alarga esta era presente? Versículo 23. Pablo dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Va a haber resurrección? Sí, pero Pablo dice, cada uno. Significa que los corintios si decían, no, pero ¿cómo hay resurrección y mi abuelo sigue muerto? Sigue muerto porque cada uno en su debido momento. Cada uno en su debido momento. ¿Quién era el primero? Ahí está la resurrección que marcó el inicio del reinado. El primero tenía que ser la resurrección de Cristo, llamado aquí nuevamente las primicias. Y luego, ¿quiénes? Luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Notemos, hermano, nuevamente, pongo a recalcar, no son todos los que son vivificados. ¿Quiénes son los que resucitan? Los que están en Cristo. ¿Y cuándo ocurre la resurrección? ¿Cuándo ocurre esta resurrección de los que están en Cristo? En su venida. Significa que, hermano, nosotros estamos atravesando una era. Estamos atravesando un tiempo. Estamos atravesando un siglo, llamémoslo así, donde la palabra de Dios nos dice que con la resurrección inicia el reinado del Mesías, y al final, con la resurrección de los seguidores de Cristo, Él va a entregar su reino al Padre. Pero ¿qué va a pasar con nosotros en esa resurrección? Vea el versículo 51. Lo que Pablo nos dice sobre esa resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no necesariamente todos vamos a morir. Pero todos los que estamos en Cristo, seremos ¿qué? Transformados. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. O sea, no va a ser que Cristo llega y va a ser un proceso todo esto. Nos dice que va a ser ¿cómo? En un momento, en un instante. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos. Eso valga volver a aclarar. Los muertos en Cristo serán resucitados. ¿Cómo? ¿Como zombies? ¿Cómo van a ser resucitados? Incorruptibles. Usted no va a ver a su abuelo así medio como con 40 años de estar enterrado. ¿Cómo lo vamos a ver? Incorruptible, con un cuerpo nuevo, transformado. ¿Y qué pasa con los vivos? Y nosotros los que vivimos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto que es temporal sea mudado por algo que sea eterno. Es necesario. Versículo 24. Llega el fin. Vea lo que dice. Luego, el fin. Y esto asusta, ¿sí o no? Pero vea lo que dice. Cuando entregue. ¿Quién va a entregar? ¿De quién venimos hablando? De Jesús. Cuando Jesús entregue el reino al Dios y Padre. Pero antes tiene que suceder algo. Sigue diciendo. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dice que va a llegar cuando, dice, y luego el fin. Cuando la palabra de Dios dice, y luego el fin,
no significa que ahí dejamos de existir. La palabra fin, acá lo que está refiriendo es que se acabó, por un lado, el tiempo de esta era presente. Es como cuando llega el año nuevo, ¿no es cierto? Llega 31 de diciembre, 11:59, ¿y qué pasa con el 2015? Se acabó, pero ¿se acabó todo el tiempo? No, da lugar a otra era, a otro año. Es cuando la mujer embarazada le llegan los 9 meses, ¡ay!, los sufrimientos. Y luego de eso, llega el fin, ¿sí o no? El fin del embarazo. Pero luego, ¿qué sucede? Comienza la etapa de la vida. Lo mismo marca este fin. El fin no es absoluto acá, porque nos dice que le va a entregar el reino al Dios y Padre. Entonces lo que está terminando es Jesús en su papel de redentor. Él ahí está cumpliendo finalmente todo lo que el Padre le había asignado que Él hiciera. Ahí finalmente nuestra salvación va a ser consumada, va a ser terminada. Ya, ¿por qué? ¿Cómo lo sabemos? ¿Los cristianos seguimos pecando o somos infalibles 100%? De vez en cuando metemos la pata, ¿sí o no? Ya no lo queremos hacer y nos duele profundamente cuando lo hacemos. Y cuando lo hacemos salimos corriendo y le pedimos perdón a Dios. Ya no somos indiferentes ante el pecado. Y cada día estamos buscando alejarnos del pecado. Pero todavía no somos perfectos. Pero cuando llegue el fin, seremos perfectos. Ya ahí ya dejaremos de luchar contra nuestra carne, porque la carne corruptible fue reemplazada, fue transformada por una carne, un cuerpo incorruptible, como fue Adán y Eva antes de la caída. La palabra fin no solamente significa tiempo, sino también significa que fue culminado lo que se tenía que hacer. Esto es lo que estamos diciendo. No solamente es que a Jesús se le acabó el tiempo, es que Jesús terminó. Es como cuando el niño dice, terminé mi tarea. ¿Qué está queriendo decir? Todo lo que tenía que hacer, ya lo hice. Eso es cuando la palabra de Dios dice, y vendrá el fin. Y cuando llegue el fin, ¿qué va a hacer? Ahí en el 24. Entregará el reino a Dios y Padre. Pero antes, tiene que hacer algo. Siga leyendo. Tiene que haber, ¿qué? Suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. La obra de Cristo, para la cual el Padre lo designó como rey, no podrá concluir hasta que Cristo haya hecho 3 cosas, que están en esos versículos siguientes. En primero, suprimir todo dominio, autoridad y potencia. Segundo, vencer, o mejor dicho, suprimir a la muerte. Y tercero, someterse al Padre. Vamos a ver cómo Cristo suprime todo dominio, autoridad y potencia. ¿A quiénes se referirá cuando dice dominio, autoridad y potencia? No se refiere a las autoridades terrenales. Las formas como Pablo utiliza estos verbos a lo largo de sus cartas nos muestra que cuando él utiliza estos verbos no está hablando tanto de autoridades terrenales, sino como autoridades espirituales. Antes que él entregue el reino al Padre, tiene que vencer, tiene que suprimir, tiene que eliminar, abolir todo dominio de Satanás y de sus demonios sobre sus hijos, sobre su pueblo. Por eso es que, hermano, en la otra vida, en la otra etapa, nosotros ya no vamos a estar pecando como lo hacemos hoy. Porque dentro nuestro cuerpo ha sido transformado y por fuera el tentador ha sido suprimido. De tal manera que nosotros vamos a poder vivir lejos del pecado. Y todos estos serán destruidos de una sola vez. Hermanos, hay cristianos que se agarran a muerte con Satanás. Y a veces es más lo que hablan con Satanás de que lo que hablan con Dios. Pero no entienden que Satanás está bajo
el dominio de Dios. Nosotros no nos tenemos que dirigir a Satanás. ¿Para qué vas a hablar con las pulgas? ¿O para qué vas a hablar con el payaso del circo si tienes una relación directa con el dueño del circo? ¿Me dejo entender? ¿Qué va a pasar con Satanás en ese día? Suprimido. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? ¿Desde cuándo reinó la muerte? Desde Adán y Eva. Cristo en la cruz, en la resurrección, lo venció. Pero todavía nosotros estamos sujetos a la muerte. Pero en la resurrección de los hijos de Dios, ¿alguno se podrá quedar en la tumba? ¿Por qué? Porque la muerte será eliminada. El libro de Apocalipsis nos dice que la muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego. La muerte que tenía su reinado ya no va a afectarnos, hermano. Nosotros, aunque ahorita estamos, por decirlo así, entre dos reinos, en el reino de Cristo, pero todavía influenciados por el reino de la muerte, finalmente ese reino de la muerte será abolido, de tal manera que ni usted ni yo seremos afectados nuevamente por él. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas las ha sujetado a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Esto parece un trabalenguas. ¿Quién sujetó a Jesús todas las cosas? El Padre. Entonces nos dice que cuando todas las cosas le fueron sujetas a Jesús, claramente exceptúa al que le sujetó todas las cosas, a Dios Padre. O sea, el Padre, porque lo que el Padre sujetó al Hijo es la creación. Toda la creación. Lo que vemos y aún lo que no vemos, el mundo espiritual que no vemos. ¿Pero Dios es creación? No. El Padre, en ese sentido, es el que más bien le sujetó todas las cosas. Pero vea lo que hace el Hijo al final de su era, al final de este reinado. Versículo 28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, o sea, cuando haya vencido a todo dominio, a toda potestad, a toda autoridad, cuando haya vencido a la muerte, ¿qué va a hacer? Entonces también el Hijo mismo se sujetará a al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así culmina, así llega a la plenitud el reinado del Mesías. Una vez que Él haya resucitado a los suyos, que haya puesto en sujeción a todas las cosas, a todo dominio, cuando Satanás ya no tenga nada que hacer con nosotros, cuando ni siquiera la muerte nos pueda tocar, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Va a salir corriendo con el reino? Si fuera alguno de nosotros los hombres, ¿cuántos han visto El Señor de los Anillos? La tentación que sufre todos los que quieren el anillo, porque el anillo es el poder. Y todo lo que lo ven, hasta tratan de matar al personaje porque todos quieren el poder. Pues así somos los hombres. Somos seducidos por el poder. Pero Jesús, Él no es seducido por el poder. ¿Qué va a hacer el Hijo en aquel momento? El Padre no le tiene que arrebatar al Hijo. Ya, dame, me pertenece. ¿Qué va a hacer el Hijo? No por la fuerza, le va a ir y le va a entregar. Por placer se va a someter al Padre. Y imagínese, hermano, cuando nosotros traemos una ofrenda a Dios, estamos glorificando a Dios. ¿Cuánto es la mayor ofrenda que pudiéramos dar nosotros en la vida?
Bueno, pero estoy hablando en términos de bienes, de lo que usted pudiera decir, Señor, te ofrezco. Yo sé que usted obviamente es lo primero que tiene que ofrecer, pero pensemos en bienes. ¿Cuánto le pudiera dar usted a Dios? ¿Su casa? ¿Cuál es su mayor bien? Y algunos ni casa tenemos. Señor, el celular, tú sabes que me he desvivido por él, y algunos de verdad necesitan entregarle el celular al Señor porque están más adictos al celular. Bueno, ¿qué es esa pequeña ofrendita en comparación con ofrendarle a Dios toda la creación? Es el mayor acto de glorificación que va a hacer el Hijo al Padre. La mayor ofrenda, el Hijo trayendo todo el reino. Todo lo que vemos y aún lo que no vemos. A usted y a mí no estamos incluidos en esa ofrenda. Y se la va a entregar al Padre. El mayor acto de glorificación. Y Él mismo se sujetará. Y alguno dirá, entonces Jesús no está sujeto. ¿Significa que Jesús no está sujeto? Pero ahí dice que se sujetará. Sí, pero no está diciendo que ahorita no está sujeto. No lea lo que no hay. Es más, Jesús en el Evangelio de Juan lo hemos leído varias veces cuando Él dice, yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que yo hago es porque lo he visto del Padre. Mi comida no es otra cosa sino hacer la voluntad del Padre. Hermano, no hay nadie más sujeto que el Hijo. Pero aún así, Él en su calidad de rey va a devolver esa autoridad que le fue dada en su resurrección, la va a regresar nuevamente al Padre. ¿Va a dejar de ser Dios? No, simplemente que la autoridad es delegada, es transferida, pero Él va a seguir reinando en su trono de gloria por la eternidad a la diestra del Padre y haciendo su voluntad. Él, hermano, cuando Cristo entregue a Dios Padre el reino, ese será el fin de esta época. Y ya pasamos del reino del Hijo al reino de ¿quién? Del Padre Celestial, quien va a ser el todo en todos. Termina así Pablo diciendo, ¿qué significa el todo en todos? Va a ser el todo, de verdad no hay forma como explicarlo. ¿Qué va a hacer Dios? No solamente algo en nuestra vida, como quizás ahora estamos viviendo, que todavía estamos luchando entre seguir a Dios y seguir el pecado, y que muchas veces amamos a Dios, pero todavía estamos trastabillando con algunos pecados. No, en ese tiempo se terminó. Él va a ser el todo en algunos, en todos. La resurrección marca el inicio. La resurrección de Cristo marca el inicio del reino de Cristo. Y la resurrección nuestra marcará el tiempo del fin de esa época, donde el Hijo dará el reino al Padre para que gobierne por siempre y para siempre, donde usted y yo ya no estaremos sujetos al pecado y a la maldad, a la muerte. Pero eso nos obliga hoy, nos lleva hoy, hermano, a que nosotros meditemos y entendamos. Porque si todo esto es lo que reciben los que están en Cristo, ¿qué de mi alma si yo no estoy en Cristo? ¿Qué de mi alma si yo he sido el que he rechazado este gran regalo que el Señor me ha puesto y que no me ha cobrado nada? Y que lo único que espera de mí es que yo reaccione con fe frente a su llamado, que yo crea en lo que Él me ha dicho. ¿Qué de aquel que el reino de los cielos lo desprecia? Pobre de su alma, hermano. Por eso es que yo le digo, hermano, no desprecie el reino de Dios. Hermano, los reinos de este mundo nacen
y mueren. Ya estamos viendo cómo desde hace un tiempo Estados Unidos está viniendo a pique. Ahora estamos viendo a China levantarse. Pero usted sabe que aunque dure 400 años, igual China un día va a tener que caer. El único reino que nunca va a caer es el del Dios eterno. Por eso es que, hermano, piense bien qué está haciendo usted con el mensaje del Evangelio. Piense bien qué está haciendo usted con la resurrección de Cristo. Y si usted está en Cristo, celebre con todas sus fuerzas. Porque no solamente celebramos el hecho de la resurrección, celebramos el inicio del reinado de nuestro Señor Jesús. Y ese hecho merece ser celebrado por todo lo alto.